Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos. Solo gracias podemos darte, Señor, porque tú obras en nosotros y pones en nuestro corazón tanto el deseo de hacer las cosas como el hacerlas en sí. Padre, gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Te oramos que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, Señor, por medio de tu palabra, y que tú la uses, Señor, para que continúes esa obra transformadora que en algún momento empezaste en nosotros. Estamos seguros que tú la terminarás. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 La predicación de hoy se llama La vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es lo principal en la vida cristiana? Soy cristiano. Entonces usted va a la iglesia todos los domingos. ¿Eso es lo que distingue a un cristiano? Bueno, usted se sabe Juan 3:16. ¿Por qué es lo que distingue al cristiano? No. Esas cosas así hablan de la vida del cristiano, sí. Alguien que diga que soy cristiano porque nunca va a la iglesia, pues hombre, eso deja muchas dudas. O alguien que no sepa el principal versículo de la Biblia, el que se convirtió en eso, pues hombre, también da como duda. O al menos de qué se trata ese versículo, Juan 3:16, o cosas así. Pero entonces, la vida cristiana, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo principal en la vida cristiana? Y digamos que a veces no se le da la suficiente importancia y no se maneja como se debería manejar. Vamos a estar hablando sobre un tema sobre el cual nunca podrá considerarse que otra vez con ese tema, eso ya lo sabemos de sobra. No, es un tema como todos los de la Biblia, cualquier doctrina de la Biblia, son temas infinitos, son cosas que nunca se podrá decir, ya está dicho todo. No. Y hay temas que por ser tan importantes, o pues temas que siendo tan importantes, no le damos esa importancia, y como ya lo escuchamos una vez, entonces, sí. Y ese tema es precisamente el de ser santos. Debemos ser santos. ¿Qué es el tema? Y Primera de Pedro 1, del 15 al 16, nos lo dice. ¿Sí? La vida del cristiano, ¿cuál es? ¿Sí? Y vamos a leerlo y a ver si encontramos ahí una de las bases para la vida del cristiano. Y dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad que Dios pide de nosotros. No nos dice: estad quieto y esperad ahí, no hagas nada hasta que venga el Espíritu Santo y te dé santidad y te convierta en santo y demás. No, es algo que tiene que salir de ti también. Sed santos, procurar esa santidad, buscarla, intencionalmente vivir para. Todo eso encierra la palabrita sed santos. Búscalo. Mira qué haces. Hazlo así, hazlo así, de todas maneras, las que encuentres, y sobre todo las que encuentres aquí en la Biblia, pero sed santos. Buscad la santidad. Un tema que a veces se deja ahí a un lado y se contesta únicamente: bueno, sí, nosotros buscamos la santidad, y yo no puedo ser completamente santo porque yo soy humano y peco. Todos pecamos. Y nos deslizamos por ahí en nuestra búsqueda de la santidad. Entonces vamos a hablar sobre ese tema.
ser santo. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ver algunos aspectos. En la eternidad pasada, cuando se dice la eternidad pasada, no es que existan varias eternidades, la eternidad es una sola. Cuando se dice la eternidad pasada es la eternidad pasada, es decir, antes de que todo fuera creado. Antes de que todo fuera creado no había absolutamente nada, solo existía Dios per se, Él, viviendo Él, íntegro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí, ellos, Dios, tal cual. En la eternidad pasada, Dios gozaba de perfecto amor e íntima comunión con su propio ser. Los tres estaban íntimamente interrelacionados y unidos, ¿sí? Que vivían en un perfecto amor, comprensión, plenitud. Es Dios. No le hace falta absolutamente nada. Las tres personas de la Trinidad gozaban de una relación perfecta que los llenaba por completo. Eso era Dios. La existencia para nosotros es difícil de entender eso, meternos esa idea completa en la cabeza. Y sobre todo en algo donde el espacio no existe, donde el tiempo, los segundos, la cuestión, los sucesos, las cosas, el tiempo no existía tampoco. No existían las dimensiones, no existía lo alto, lo bajo, nada, no existe nada. Existía Dios como tal. Dios no estaba vacío por dentro. Dios era completo. Ni siquiera personalmente vacío, estaba completamente satisfecho, contento en sí mismo e independiente, porque pues nada más existía y Él existe, pues no estaba dependiente de nada, es completamente independiente, Él solo. Era pleno, era completo en sí mismo. Así que Dios no creó nada porque tuviera alguna limitación o que tuviera alguna necesidad. Que en algún momento Él pensará, a mí me falta esto, yo voy a crear al hombre. A mí me falta esto, yo voy a crear el universo. No, a Él no le faltaba absolutamente nada. Pleno, completo en sí mismo. Más bien, creó todo de la nada para desplegar su gloria, para el deleite de sus criaturas y para que ellas pudieran declarar la grandeza de Dios. ¿Para qué Dios creó el universo, al hombre y demás? Creó todo de la nada para desplegar su gloria, para desplegar su gloria, para el deleite de sus criaturas y para que ellas pudieran declarar la grandeza de Dios. El libro de Génesis nos habla del increíble despliegue de la soberanía de Dios al hablar a ese vacío completamente, al hablar y crear el universo, traerlo a existencia. Por hablarlo, trajo a la existencia el universo. ¿Para qué? Para luego permitir su caída y su salvación. Eso hizo Dios. El propósito último, entonces, de la obra de Dios en nosotros es que nuestra vida esté en armonía y conformidad con su propia justicia, con lo que Él es, con su propia rectitud de las cosas, con su propia perfección, con su propia santidad. Sí, el propósito último entonces de la obra de Dios en nosotros es que nuestra vida esté en armonía con eso que Él es. ¿Para qué? Para la gloria de Él y para nuestro deleite.
ahí empieza uno a entender cómo fue la creación, quién era Dios, por qué nos hizo a nosotros, para qué hizo el universo con tantos problemas, ¿para qué crea problemas para Él? No, Él lo hizo para su gloria, para que Él fuera exaltado y para que las personas que Él creó se deleitaran con eso. Para que esto sucediera, Dios permitió que el pecado existiera desde antes de la creación del hombre. Dios permitió que el pecado existiera desde antes de la creación del hombre. Si el hombre hubiera sido creado, pónganle cuidado a esto, que esto responde muchas de las preguntas que a uno le hacen y uno mismo se hace sobre si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es amor, ¿por qué existe el odio y las guerras? ¿Por qué Dios no acaba con todo eso? Preguntas que salen cada momento. Entonces, si el hombre hubiera sido creado con la imposibilidad de pecar, ¿sí?, entonces no hubiera habido posibilidad para que Dios mostrara su gracia y su misericordia. Pues sin haber pecado, si nadie ha pecado, no existe el perdón. Para que el perdón pueda existir y Dios pueda mostrar qué es el perdón y su gracia, pues tiene que pecar. Pero si Dios crea al hombre sin posibilidad de que peque, pues Dios no puede mostrar qué quiere decir perdón ni mostrar esa característica en ninguna parte. Entonces Dios permite el mal para Él poder mostrar su gloria, para Él poder mostrar su perdón. Sin haber caída, no hay necesidad de salvación. No hay necesidad de salvar a nadie, entonces pues todo sigue ahí, bien, porque nadie pecó, todo el mundo vive bien. Sin haber perdición, no habría misericordia, pues todo sería absolutamente sin pecado. Sería algo ahí, no sé, perfecto, sí, donde no hay, sí, no hay perdón, no hay que, no va a suceder nada en que uno tenga necesidad de decir como a veces nosotros decimos, ay, perdone, no, ni siquiera, porque todo va a ser perfecto, nadie comete ningún error, todo es absolutamente nítido. Entonces, Dios permitió el mal para Él poder mostrar su gloria, para Él poder mostrar todos sus atributos, para Él poder mostrar todo su amor, su grandeza, su misericordia, su gracia, toda su perfección. Ahora, para que el cristiano esté en armonía, conforme con la justicia de Dios, para que el cristiano esté en armonía con eso de Dios y pueda estar conforme con la justicia de Dios y pueda ser semejante a Él, primero tiene que conocer cómo es Él y segundo, cómo puede llegar a ser semejante a Él, porque con ese propósito Dios crea al hombre, ¿sí? Primero tiene que conocer cómo es Él y segundo, cómo puede llegar a ser semejante a Él. Para esto Dios se revela, primero, se da a conocer y se revela y le muestra al hombre quién es Dios. Entonces, para esto Dios se revela por medio de la creación, ¿sí? La naturaleza habla de las maravillas de Dios, y por medio de su palabra. Esas dos principales formas de revelación de Dios que Dios le muestra a la humanidad. Yo soy esto, la creación, y por medio de su palabra. Por medio de su palabra conocemos la ley, y por medio de la ley descubrimos un retrato de la misma imagen de Dios a través de la ley.
y nosotros vamos siendo conformados gradualmente a esa imagen de Dios. Estamos hablando de los cristianos. Entonces, vuelvo y digo, por medio de la naturaleza conocemos a Dios, por medio de la palabra conocemos a Dios, por medio de la palabra conocemos la ley, por medio de la ley conocemos a Dios también, porque nos dice qué es lo que nos dibuja a Dios. Yo como Dios, las cosas son así. No es que se me ocurra, no, oiga, sería bueno no matar o sería bueno... No, es que las cosas deben ser así porque yo soy así. Entonces la ley nos muestra las características de Dios. Y en ese proceso de ser transformados a la imagen de Dios, Dios nos ha dado un modelo de sí mismo para que lo imitemos y tengamos como guía. Ese modelo, guía y camino es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Esto anterior, esto que acabamos de decir, es en general la vida cristiana. Conocer a Dios y vivir para ser más parecidos al modelo, más parecidos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo Jesús. Por todo esto es que la instrucción de las Escrituras sobre la vida cristiana consiste principalmente en dos partes. Estamos hablando de la vida cristiana, entonces en general consiste en dos partes. Primero, debemos implantar en nuestro corazón un amor genuino por la justicia, por la rectitud, por la santidad de Dios. Al entender quién es Dios, debemos implantar en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos hace eso, implanta en nuestro corazón ese conocimiento de Dios y ese amor genuino a Él. Nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, no se puede generar en nosotros un amor a Dios así como lo estamos describiendo. Estando nosotros pecando, no podemos estar amando la rectitud de Dios, la santidad de Dios, porque nosotros estamos pecando. Entonces, esto se está hablando es para los cristianos. ¿Cómo deben ser los cristianos? ¿Sí? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo debemos implantar en nuestro corazón un amor genuino por esas características de Dios, un amor genuino por esa rectitud, un amor genuino por esa santidad de Dios, un amor genuino hacia Dios. Solo conociendo a Dios por medio de la revelación de su palabra y por medio de la creación es que podremos llegar a amarlo sobre todas las cosas. Si no conocemos a Dios, no lo podemos llegar a amar. Tenemos que conocerlo a través de lo que Él nos ha dado para conocerlo a Él. Debemos conocerlo para llegar a amarlo. Segundo, primero, implantar en nuestro corazón un amor genuino por la justicia. Segundo, seguir fielmente un modelo que impida que perdamos el camino de nuestra búsqueda de la justicia de Dios. Entonces, primero, implantar en nuestro corazón un amor genuino por Dios. Segundo, seguir fielmente un modelo que impida que perdamos el camino. ¿Cuál camino? El camino de nuestra búsqueda de la perfección de Dios, de la rectitud de Dios. Hay un camino para llegar a eso. Entonces, que no perdamos ese camino siguiendo fielmente un modelo. Veamos cómo las Escrituras nos alientan y conducen en los caminos de la justicia de Dios. Primera de Pedro 1, 15, 16 fue el que acabamos de leer. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es lo que Él nos dice, sed santos. Vamos a entender eso de ser santos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos revivió. Dios nos dio un nuevo nacimiento y nos reunió con Él.
esa unión con Él tiene una característica que no podemos dejar a un lado ni considerar como que no importa mucho. No podemos dejar a un lado nunca. Y es la santidad. La santidad. Pues esa santidad es el vínculo necesario para que esa unión entre tú y Dios pueda existir. Si no existe esa santidad, tú no puedes considerarte que estás unido a Dios, que estás unido con Dios, si no existe esa santidad. ¿Cómo puede ser eso si precisamente no podemos ser santos por nosotros mismos? O sea que nunca podremos lograrlo. Somos pecadores por naturaleza. La respuesta es que primero nos aferramos a Dios, primero buscamos de Dios, primero a través de la palabra conocemos de Dios, lo conocemos a Él, conocemos nuestra situación de pecado y de perdición. Y la respuesta es que primero nos aferramos a Dios cuando conocemos todo eso, y luego, habiendo recibido su santidad, habiendo recibido al Espíritu Santo, lo podremos seguir y haciendo su voluntad. Eso lo tenemos claro los cristianos, ¿cierto? De lo contrario, si no existe eso de la santidad, sería algo en contra de la naturaleza misma de Dios. Si nosotros no somos santos, nosotros no podemos decir, sería absurdo decir de que estamos unidos a Dios. No se puede dar eso. Dios no puede tener comunión con el pecado. Él es absolutamente santo. Dios no puede tener ninguna relación con el pecado ni con la impureza. Por eso la esencia de nuestro llamado es la santidad. Sin la santidad no podemos decir que estamos unidos a Dios. Es la esencia de nuestro llamado. Las oraciones de quien Dios responde. Dios responde las oraciones de este que no es santo o responde las oraciones de estos que están buscando la santidad. No son santos, pero la están buscando. ¿De quién responde las oraciones? ¿O de este que vive completamente alejado de la santidad, o de este que está en busca de la santidad? No que sea santo, pero que está en busca de la santidad. ¿Qué oración responde Dios? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Del que busca la santidad o del que quiere seguir siendo malvado y pecador? ¿De quién va a responder Dios las oraciones? Porque de no ser así, sería un sinsentido que Dios nos sacara de la maldad para que luego nosotros nos revolquemos en esa misma maldad por el resto de nuestras vidas. Sería absurdo de que Dios nos rescata de la maldad para que nosotros volvamos otra vez a esa maldad. Él nos rescata de la maldad para que ya no estemos allá, para que vayamos en busca de la santidad. Es para eso que nos rescata. Ahora, si nos consideramos como parte del pueblo de Dios, tú y yo, las Escrituras nos exhortan a que vivamos como ciudadanos de la ciudad celestial. Nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos otra ciudadanía que es la ciudad celestial. Es absolutamente vergonzoso que los habitantes de la ciudad celestial la contaminen con la impureza de sus vidas, con su pecaminosidad, con su pecado. No es correcto que el santuario donde habita Dios se parezca a un establo inmundo, que es el que nosotros o alguien quisiera estar allá, no estando buscando la santidad, y va a buscar a ver si su nombre está en la lista de la que hablábamos antes. No es correcto que el santuario donde habita Dios se parezca a un establo inmundo, lleno de pecado, lleno de nuestra pecaminosidad. Esa pecaminosidad debe erradicarse en nuestra vida
y cambiarse para que nosotros podamos decir, estamos unidos a Dios, mi vida está en Cristo. Nosotros nunca podremos decir, estoy en Cristo y Cristo en mí, y si es que yo estoy apartado de buscar la santidad, si no forma parte de mi vida diaria. Por otro lado, las Escrituras nos dicen que Dios, el Padre, quien nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo Jesús, nos ha dado en el mismo Cristo Jesús un modelo al cual debemos conformar nuestra vida. ¿Cómo vivimos como cristianos? Siguiendo ese modelo. Seguimos ese modelo al cual debemos conformar nuestra vida. Nuestro esfuerzo diario debe ser Cristo Jesús, cómo hizo, qué dijo, cómo lo decía, cómo lo hacía, y nosotros modelarlo, hacer lo que Él hacía. Nunca ha habido ni habrá un modelo mejor para conformar nuestras vidas que el mismo Hijo de Dios. Hay muchas fórmulas salidas de todos los psicólogos y los terapeutas y muchos predicadores del conductivismo y demás, en que lo animan a uno a ser bueno, a ser buena persona, a ser moral, ser buen ciudadano, pero nada de eso funciona, porque el único que nos dice la absoluta verdad es el modelo de Cristo Jesús, que es el que tenemos que buscar, y lo podemos hacer porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Sin esa ayuda del Espíritu Santo no podríamos nosotros seguir ese modelo, no podríamos. La Biblia nos dice que Cristo, por medio de quien somos restaurados al favor de Dios, fue puesto ante nosotros como modelo, cuya forma y belleza deben reflejarse en nuestra vida. Como modelo cuya forma y belleza deben reflejarse en nuestra vida, y nosotros en nuestro diario vivir, eso es lo que debemos tener presentes a todo momento. Cristo Jesús, ese modelo. ¿Qué podría ser más efectivo que eso? ¿Qué otro ejemplo podría yo necesitar? Fuimos adoptados por el Señor como hijos, basados en un acuerdo. Dios nos adoptó como hijos, basados en un acuerdo, que nuestra vida debe reflejar a Cristo, porque Cristo es el vínculo de nuestra adopción. Somos adoptados, pero por Cristo. Y esa es la condición. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Ese es el acuerdo que existe implícito en la salvación. Nosotros debemos vivir como vivió Cristo, porque Él es el vínculo. Dios se nos ha manifestado como Padre, de modo que si nosotros no nos manifestamos como sus hijos adoptivos, al decir hijos adoptivos es que hacemos lo que hace nuestro Padre, entonces estaríamos demostrando que somos muy ingratos y que de pronto no nos hemos sometido a Él. Si nuestras vidas no están reflejando a Cristo Jesús, es muy posible que no nos hayamos sometido verdaderamente a Dios. ¿Tu vida está reflejando a Cristo? Sería la pregunta a contestar por parte de cada uno de nosotros. En Malaquías 1:6 nos dice lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Tú me temes? Tú dices que soy tu Señor, pero ni siquiera me temes y me desobedeces y haces lo que tú quieres y no lo que yo digo. Si yo soy ese Señor, ¿dónde está mi temor? Y dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
La misma idea está en 1 Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Miren bien cuál es el amor que el Padre nos ha dado. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tú te consideras hijo de Dios. ¿Estás imitando a Dios? ¿Estás imitando a Cristo Jesús? Nosotros lo decimos continuamente y nos identificamos con eso. Pero si no lo buscamos intencionalmente, quiere decir que nosotros en realidad no estamos con Él, ni formamos parte de su familia. Debemos recapacitar y enderezar toda esta situación volviendo a Cristo Jesús. Cristo nos ha injertado en su cuerpo, por lo tanto los que somos sus miembros debemos tener sumo cuidado de no arrojar lodo ni suciedad sobre el cuerpo de Cristo. Pensar en todo esto nos debe dar fortaleza para apartarnos del pecado. El Espíritu Santo nos ha consagrado como templos de Dios. Por lo tanto, debemos permitir que la gloria de Dios resplandezca a través de nosotros y no debemos contaminarnos con el pecado, porque si nos contaminamos con el pecado, no va a resplandecer. No va a resplandecer Dios en nuestras vidas. Todo esto que hemos dicho son los fundamentos más santos para construir la vida cristiana. Si somos cristianos, eso es lo que tenemos que vivir. Si no, revisemos. Por otro lado, hay que decir que hay algunos que se hacen llamar cristianos, o que creen ser cristianos, pero no poseen nada de Cristo, excepto el nombre y la apariencia, y están cada día más lejos de ser santos. La principal característica de ser hijo de Dios es la santidad de la persona, el que continuamente se aleja del pecado, en que se le nota esa lucha diaria contra la tentación. Pero hay otros que en realidad han adquirido un verdadero conocimiento de Cristo y se distinguen por haberse despojado del viejo hombre, quien está corrompido por los deseos engañosos, para vestirse de Cristo. Hay otros que han entendido y buscan la santidad. Efesios 4, del 20 al 24 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice Pablo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, y cada quien de nosotros sabemos cuál es nuestra pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovad el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recién somos cristianos, luchamos contra esa vieja manera de vivir, porque los pecados son muy obvios, y entonces ya dejé de tomar, y entonces ya dejé de hacer esto y lo otro, porque son los más obvios. Pero hay una cantidad de pecados de igual trascendencia o importancia que esos que son obvios y se ven, que son tan perjudiciales como esos. Pero como no se ven, nosotros no luchamos contra esos. Y nuestra lucha contra la santidad desaparece. No, yo ya dejé de tomar y dejé de hacer esto. Ya. No. La lucha por la santidad, la vida en busca de la santidad no termina, esa búsqueda nunca termina. Porque cada vez que avanzamos en ese proceso de la búsqueda de la santidad y avanzamos realmente y cada vez somos más santos, cada vez nos damos cuenta de cuán pecaminosos somos, y lo que antes considerábamos que no era pecado, vemos que sí es pecado, porque lo único que buscábamos era nuestro orgullo, nuestra satisfacción personal. Esa búsqueda de la santidad no termina nunca, pero hay muchos que la empezamos, pero quedó truncada. No persistimos en eso.
La doctrina del Evangelio se recibe, ojo, la doctrina del Evangelio se recibe cuando procuramos que tome posesión del alma entera y que penetre profundamente en el corazón, y siendo así, entonces de nuestro corazón va a brotar ese deseo. Ese deseo del corazón nos va a decir a la otra parte interna de nosotros lo que decía Pablo, lo que decía David: ¿por qué te abates, alma mía? Pero también nos va a decir: ¿por qué estás pecando de esa manera? Y la conciencia de uno trabaja mucho en eso. Entonces, la doctrina del Evangelio se recibe cuando procuramos que en realidad tome parte de nuestra vida. Debemos entender que no estamos hablando de que debemos ser perfectos. No estamos hablando de perfección evangélica. No hay esa clase de perfección. Todos sabemos que hay grados de desarrollo espiritual. En lo que debemos insistir, sí, hay unos más santos que otros. Eso es obvio. ¿Sí? Pero en lo que debemos insistir es que la ruta siempre sea la misma, el camino siempre debe ser el mismo, y ese camino no es otro que Cristo Jesús. ¿Estás en ese camino o no estás en ese camino? Que vayas a 10 millas por hora o a 3 pasos por hora, no importa, pero que permanezcas en el camino y avances. Si en realidad lo estás haciendo, cada día vas a avanzar algo. No hay día que no avances, si en realidad buscas ese camino y buscas el apoyo del Espíritu Santo. Algunos caminan más rápido que otros, pero deben caminar sin salirse del camino que conduce a la santidad. Si ninguno de nosotros, si en realidad vivimos en busca de la santidad, dejaremos de avanzar. Y diariamente vamos a avanzar. Poquito, pero avanzamos. O mucho, y seguiremos avanzando. Pero cuando no hay ningún avance, podemos decir que estamos unidos a Dios. Cuando el pecado que normalmente venimos cometiendo lo seguimos cometiendo como si nada. O cada día estamos luchando: no, ahora voy a luchar contra esto. Y lucha contra esto, y lucha contra lo otro, y lucha contra lo demás. Y tú sabes de qué estamos hablando. Cada quien de nosotros sabe. Y conocemos nuestras debilidades, pero nos solazamos en nuestras debilidades porque nos produce placer. Debemos perseverar en la búsqueda de la santidad sin desalentarnos. Avanzaremos, así sea despacio, pero avanzaremos. Fijemos la mirada en el objetivo con sinceridad y sencillez, aspirando a esa meta en la que nos encontraremos con la perfecta justicia de Dios. Allá nos encontraremos con la perfecta justicia de Dios. ¿Qué nos dirá Dios en ese momento? Allá nos vamos a encontrar con esa perfecta justicia. ¿Qué va a decir Dios? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Que nunca quisiste luchar contra tu pecado, que no buscaste la santidad, siendo que ese era el vínculo de nuestra unión. Ese debería haber sido, pero sin eso no hay nada, no hay vínculo. ¿Qué haces aquí? Confrontémonos. Y los animo a que pensemos seriamente en ser santos, porque Dios es santo. Termino leyendo Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso se necesita tu compromiso y tu dedicación diaria, y no salirte del camino de buscar la santidad, el camino de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hacernos entender, Señor, que sin santidad nunca te veremos. Padre,
Gracias por darnos a conocer que si no buscamos la santidad en realidad, no tenemos unión contigo. Padre, gracias por tu palabra. Obra en nosotros, Padre del cielo. Pon en nuestro corazón el deseo de obedecerte y de mortificar el pecado, Señor. Danos la fortaleza para apartarnos de esos pecados que a veces llamamos, bueno, pero es que son pecadillos. No, sabemos que son pecadotes porque te ofenden, Señor. Ayúdanos, Padre del cielo, a identificar y a luchar contra nuestra pecaminosidad. Ponemos nuestras vidas en tus manos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Vamos a ponernos de pie y